Nos vamos a pasar, chicos, a hablar, nos quedamos en este mismo grupo, tranquilos, porque tenemos que hablar de lo que sucedía más temprano entre Suiza y la selección de Bosnia. Bien lo mencionaban ustedes, Pablo, una selección de Suiza que parece no terminar de completarse en una primera parte, pero que sobre el final del partido parece subir la perillita, ponerse en modo mundial y hacer lo que quiere ante una selección de Bosnia que muestra poco o nada, para ser honestos. Sí, un partido que Suiza controló desde principio a fin. Aún así, hasta el segundo tiempo se dieron los goles y como lo veníamos hablando, es importante tener el banquillo, los que están esperando que sean fuertes el relevo, y ahí vinieron pues ya los goles terminando el juego y sacaron los 3 puntos justos ganadores y bueno, están ya casi que en las miras de clasificar. En la pelea ahí, en quién será primero o segundo con la selección de Qatar. Ahora, mire, una Suiza que siempre parece encantarnos, ¿no? Por lo menos en escenarios grandes, en torneos grandes, siempre nos deslumbra, nos da el caramelito y nos dice listo para que disfruten, pero que luego termina decepcionándonos. ¿Será esta la ocasión en que eso no pase? Bueno, pues a mí hoy me dejó un poco más tranquila, ¿vale? Porque es cierto que quizás sabiendo el grupo en el que estaba, uno se esperaba un poquito más, pero hoy mostró otra cara. A ver, también hay que entender siempre el rival que tienes enfrente. Estamos hablando de una fase de grupos con un montón de selecciones, 48, novedoso. Te encuentras países de todo el mundo que son debutantes en esta Copa del Mundo y entonces, bueno, vamos a ver qué puede hacer y hasta cuándo o hasta cuánto puede llegar Suiza, pero me parece que es importante que el técnico, y lo venimos diciendo, en este caso pudo ver que hacía falta un cambio en el esquema, un cambio de nombres también, lo pudo encontrar y a partir del 1-0 Suiza mostró otra cara mucho más positiva, mucho más contundente y mucho más efectiva. Ahora, Yeri, una selección de Bosnia que recordemos antes del inicio de la Copa del Mundo se enfrentó en un partido amistoso frente a la selección de Panamá. Quizás buscando un poco de similitud, ¿no? Respecto a lo que iba a tener en su grupo enfrentándose a Canadá, pero que no termina quizás de enamorar o de convencer. Una selección de Bosnia que compite con muy poco para estar en un escenario como este. Al final se parece mucho a lo de República Checa, tanto por el estilo como por la estrategia que tienen en el campo. Hoy jugó seco, ni siquiera les alcanzó, en el primer partido no había jugado. Alay Begovic sigue siendo su jugador más creativo, pero es muy joven, tiene un camino por delante. Y después se enfrentó a un equipo que es superior y que con los cambios lo terminó sepultando en sus esperanzas. Y Suiza se frota las manos, Male, porque tiene en Johan Mansambi un futbolista para mirar. Ya había hecho una gran temporada en el Friburgo, llegó a la final de la UEFA Europa League, fue el mejor de su equipo en esa final ante el Aston Villa y le vamos a dar las gracias al papá y al hermano de Mansambi porque él ha contado que él quería ser arquero, que creció admirando a Jan Sommer y a Manuel Neuer, el alemán, pero que a su papá y a su hermano no le gustaba que jugara como arquero. Bueno, hoy es un mediocampista de amplio recorrido y sobre todo de mucho gol. 20 añitos tiene. 20 añitos tiene, y todo claro. Lo que tiene por delante. Sí. Todo lo que hay por delante. Tremendo, Cris. Tremendo lo de esta selección de Suiza. Cuando aparecieron los que tenían que aparecer, venían del banquillo y es importante cómo entra, ¿no? Porque no solamente es la concentración de los 11 que parten desde el principio, sino la concentración también de los que están como opciones para el seleccionador y que ingresen en óptimas condiciones y con el mismo ímpetu. Sí, tal cual, es lo que tenemos que analizar ahora respecto a esta lista que es más larga. Hay que recordar, ya no son 23 jugadores, sino que son 26. Tienen que elegir muy bien. Ahora, claro, tienes una ventaja, tienes un poquito más de margen para poder elegir a estos jugadores que terminan llegando a la cita mundialista, pero es importante ahí la tarea del entrenador de ver cómo están durante la semana y también ir probándolos en ciertas situaciones, porque todos los partidos son distintos, las selecciones oponentes
físicamente muestran algo distinto, y ahí está, por ejemplo, lo que hemos visto de Manzambi, no siendo titular, pero cada vez que ha entrado ha sido factor, ha sido importante para esta selección suiza. Pero yo quiero hablar de Vargas, que es un jugador desequilibrante, importante, sobre todo cuando va por la banda. Hoy también tuvo una tremenda actuación, y yo tengo siempre una debilidad por la zona de volantes, y acá está el capitán, el referente, como es Granit Xhaka, que vuelve a anotar en la jornada del día de hoy. Es un jugador histórico, vuelve a anotar también una cita mundialista, porque ya lo había hecho. Christopher. Con el Cayó Bocas, ¿no? En la celebración. Y de hecho, igualó a Shaqiri, por ejemplo. Ahí estamos hablando de dos tremendas figuras del fútbol suizo. El actual jugador del Bayer Leverkusen, que pasó por el Arsenal. Y ahí tienes una estatura de jugador que te lleva a este nivel en una Copa del Mundo. Pero les quería dejar también ahí una preguntita. Lo mal que debe haber estado Italia para que Bosnia y Herzegovina lo eliminara del repechaje. Lo mismo pensé hoy. Lo mismo pensé hoy viendo el partido. Lo bueno es que vamos a tener un duelazo en la jornada número 3 cuando Canadá y Suiza vayan a medir fuerzas para conceder el primer y segundo lugar del grupo B.